Solía creer ingenuamente que criar hijos se trataba de transmitir amor. Pero a esta edad me he dado cuenta. Veces criar hijos es solo prepararse para el día en que necesitarás defenderte de sus artimañas. Ese pensamiento se alojó en mi pecho, como la punta de una aguja roma, pero persistente. Mi nuera Heather no llamó, no. Envió mensajes de texto. Simplemente trajo a sus padres de su pequeño pueblo y los mudó directamente a lo que solía ser mi dormitorio principal. Ella sonreía como si fuera una bendición para todos, y lo dijo tan casualmente como anunciar el clima mamase. Mudará al cuarto de huéspedes. Mis padres están envejeciendo, y sus articulaciones no están bien. El principal recibe mejor luz. Es más saludable para ellos. Me quedé allí en medio de la sala sintiéndome como una intrusa en una casaque. Yo había apagado el sol de la tarde. Entraba por las ventanas del piso, al techo suave y dorado. Pero no hizo nada para descongelar el frío que crecía en mi pecho. Miré el dormitorio que una vez había sido mi santuario. La puerta estaba abierta de par en par. La habitación, ahora abarrotada de maletas desconocidas y sábanas llamativas y desiguales. Luego mis ojos se desviaron hacia el llamado cuarto, de huéspedes, muebles empujados a las esquinas y la silla de mimbre favorita de mi difunto esposo, encajada contra la pared, tambaleándose como si estuviera lista para colapsar. Mi corazón se hundió centímetro a centímetro. Sentía que no quedaba espacio en esta casa para mí. No físicamente, no. Emocionalmente. No grité. No lloré, ya que sabía que discutir con alguien como Heather era inútil. En cuanto a Daniel, mi hijo, que seguía el ejemplo de su esposa en todo, confrontarlo solo lo humillaría. Y eso sería contraproducente esa tarde, mientras los 4 dormían profundamente en el seccional. Empaqué silenciosamente una pequeña maleta. Probablemente asumieron que estaba enfurruñada, que iba a quedarme con mi hermana Rosa por unos días, y que una vez que me calmara, volvería sigilosamente para retomar mi papel, como su niñera no remunerada y cajero automático de emergencia. ¡Qué risible! Mi nombre es Grace Monroe. Tengo 66 años y soy profesora de arte de escuela secundaria jubilada. He pasado toda una vida enseñando estructura, límites y respeto. ¿De verdad? ¿Creen que soy tan fácil de manipular? Me han subestimado gravemente el primer día que salí de esa casa. Llamé a mi abogado. Lo que no saben es que ya comencé el proceso para venderla. Mi esposo falleció de enfermedad hace unos años. Desde entonces, solo habíamos sido Daniel, y yo podría haber vivido sola, pacífica y tranquilamente. Pero yo elegí mudarme con ellos, pensando que podría ayudar a cuidar a Lucas durante el día, cocinar la cena, mantener la casa funcionando. Yo llevaba esa casa. Los días eran agotadores, pero exteriormente manteníamos la paz. Heather y yo todavía podíamos intercambiar palabras civiles, pero siempre supe que esa armonía era una ilusión, frágil. Heather era joven, bonita, y endulzaba sus palabras, pero cada cumplido que ofrecía estaba mezclado con un sutil cálculo de lo que podía ganar. Cambiaba de bolso con las temporadas. Gucci, hoy Coach. Mañana iba al salón, más a menudo que al supermercado, y la mayoría de sus gastos domésticos salían de mis cheques de pago, y los de Daniel. Heather siempre actuaba respetuosa conmigo. Pero él, destello de desdén en sus ojos, apenas perceptible pero agudo, era como una aguja delgada, como un hilo pinchando directamente en mi estómago. En la cena sonreía y decía: «Mamá, la comida está un poco salada. Estamos haciendo bajo sodio, bajo en grasa. Ahora es más saludable». Luego, segundos después, agarraba su teléfono y pedía para Lucas un montón de pollo frito grasoso y papas fritas. A veces recogía mis gafas de leer del brazo del sofalas, hacía girar en su mano como una reliquia de moda, y se reía. «Ay, Dios mío, estas están tan pasadas de moda. Un día te llevaré a comprar algo más moderno». Pero por supuesto esa promesa se evaporaba en el momento en que se alejaba. Me tragué todo eso. Me dije a mí misma que mantuviera la paz.
Daniel estaba atrapado, entre nosotras, y no quería hacérselo más difícil. Y además esta casa de 3 habitaciones en la que vivíamos fue comprada con los ahorros que mi esposo y yo juntamos durante décadas. El título está a mi nombre, Grace Monroe. Cuando Daniel se casó por primera vez, entendí la presión financiera bajo la que estaban. Así que cuando me pidieron mudarse, dije que sí. La casa era lo suficientemente grande, y pensé que 3 generaciones viviendo bajo un mismo techo incluso podría ser una bendición. Podríamos ayudarnos mutuamente, compartir comidas, cuidar a Lucas juntos. Nunca les cobré ni un centavo de alquiler. La mayoría de las veces, incluso cubría las facturas de servicios públicos, con mi cheque de jubilación. Realmente, creía que todo esto, mi dar mis sacrificios me ganarían su gratitud. Su respeto. Hace aproximadamente un mes, Heather comenzó a mencionar a sus padres de la manera más casual, casi despreocupada. Grace, dijo una noche mientras revolvía su cuchara de sopa. La casa de mis padres prácticamente se está cayendo a pedazos, se congela en invierno húmeda como un pantano en verano. Ni siquiera levantó la vista cuando agregó: y mi papá tiene reumatismo, pobrecito. El aire húmedo lo empeora. Además, los médicos de allí. Ni me hagas empezar. Luego vino la frase suave como el algodón, pero pesada en implicaciones. Estaba pensando que tal vez podrían quedarse con nosotros un tiempo. Un nuevo ambiente podría hacerles bien. Lo dijo como si estuviera pensando en redecorar la sala, pero se me oprimió el pecho. Esta casa solo tiene 3 habitaciones. Daniel tiene una. Yo tengo una y Lucas tiene la suya, donde pensaban meter a 2 personas, más rutinas diferentes. Hábitos que chocan 3 generaciones bajo un mismo techo. Ya era bastante difícil agregar 2 adultos más con sus propias necesidades y ritmos. Nos estaríamos tropezando unos con otros todos los días. Intenté andar con cuidado, Heather. Entiendo tu preocupación por tus padres, de verdad lo hago. Pero ya estamos bastante apretados de espacio. ¿Dónde dormirían? Siquiera están acostumbrados a un estilo de vida diferente. Lucas puede ser ruidoso. En realidad, podría ser más difícil para ellos aquí. Ella sonrió con una pequeña sonrisa tensa y bajó los ojos de nuevo a su plato masticando, como si yo no hubiera dicho una palabra. Pensé que tal vez había abandonado la idea. Luego vino ese día. Acababa de terminar mi clase de escritura creativa en el colegio comunitario. Pasé por la tienda a comprar algunos ingredientes, planeando hacer una cena decente. Por una vez, abrí la puerta principal y me congelé. Enormes bolsas de viaje estaban apiladas en la entrada desde la sala. Llegaban voces, fuertes risas desconocidas que llenaban el espacio con una presencia que no era mía. Me quité los zapatos y entré allí desparramados. Cómodamente en el sofá había 2 extraños, mayores, evaluando la habitación como si estuvieran comprándola. El hombre tenía cabello canoso y piel curtida por el sol. La mujer vestía un vestido floral desvaído y una mirada de curiosidad reservada. Eran ellos, los padres de Heather. Solo los había visto una vez antes en la boda de Daniel Heather. Salió del dormitorio principal en cuanto escuchó abrirse la puerta. Su sonrisa era tan amplia que parecía antinatural, como si la hubiera estado ensayando. Me pasó el brazo por el mío alegre, como una anfitriona de vacaciones. Grace, estás en casa. Ven a saludar a mis padres. Están aquí. Va a ser muy divertido tener a toda la familia junta bajo un mismo techo. Luego agregó como si fuera una ocurrencia tardía, empapada de falsa preocupación. Ya mudé tus cosas al cuarto de huéspedes. Pensé que dejaríamos que mis padres tuvieran el principal. Son de sueño ligero, ya sabes. Y el principal es más tranquilo. Además, ese gran balcón, tanto sol, será genial para su salud. Esto no era una conversación, era un decreto. Ni siquiera la. Miré, mis ojos se desviaron más allá de ella, hacia el dormitorio principal. Ahora parcialmente cerrado, vi el borde de mi viejo tocador 1, que había usado durante más de una década, ahora abarrotado de baratijas y adornos desconocidos.
las plantas de interior que había criado con amor durante 5 años empujadas a un rincón en su lugar. Alguna monstruosidad de plástico en maceta hortera y sin vida. Mis viejos libros, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos que mi esposo dejó atrás metidos sin ceremonias en el estrecho cuarto de huéspedes como basura que empujas al ático. Fuera de la vista y fuera de la mente, el espacio apestaba a desplazamiento. Todo lo que apreciaba se redujo a desorden descartado, reemplazado, olvidado. Daniel estaba detrás de Heather. Sus ojos se movían por todas partes menos hacia mí. Se frotó, las manos abrió la boca 1 o 2 veces y finalmente murmuró: «Mamá Heatherella, ella tenía buenas intenciones». Buenas intenciones. ¿Qué tipo de bondad retorcida empuja a alguien fuera de su propia habitación, lo trata como un invitado en su propia casa y lo hace todo con una dulce sonrisa? El escalofrío que sentí corrió desde las plantas de mis pies hasta la parte superior de mi cabeza, como si me hubieran rociado con agua helada. Al mismo tiempo, una lenta y abrasadora rabia comenzó a crecer dentro de mí, como un hierro candente presionado profundamente en mis entrañas, pero no exploté. Inhalé, lentamente, luego exhalé. Mantén la calma. Grace discute con Heather. Ella simplemente se daría la vuelta y lloraría a todos sobre su suegra mezquina e inculta. Pelea con Daniel. Él estaba ya completamente bajo su pulgar, ni siquiera levantaría. La voz en mi defensa todo lo que haría sería hacerme parecer patética. Y sabía que si seguía ese camino, esta casa se convertiría en un campo de batalla. Y yo sería la única herida. Saqué mi brazo del suyo. Miré a Heather directamente a los ojos y dije con toda la emoción de un informe meteorológico: «Entendido». Luego me giré. Entré al cuarto de huéspedes. La puerta parecía haberse convertido en una pared, una división silenciosa y sólida entre yo y los nuevos dueños de esta casa. Afuera podía oír a Heather y a su madre reír sus voces como taladros. En mis oídos gorjeando sobre colores de cortinas y sillas colgantes para el balcón, y si deberían plantar algunas hierbas allí, como si la habitación siempre hubiera sido suya, como si yo nunca hubiera existido en ella dentro. Caos. Mi ropa estaba tirada descuidadamente sobre la cama. Los libros favoritos de mi esposo estaban aplastados debajo de un montón de tela arrugada. Las páginas dobladas en las esquinas. Un marco de fotos yacía boca abajo en el suelo. Una esquina del cristal, rota en Mina me sientes en la foto. Él y yo éramos jóvenes de nuevo, de pie bajo la luz del sol de primavera su sonrisa tan cálida y natural como el primer florecimiento de la temporada. Mi corazón se rompió como ese cristal. Pero en silencio Daniel me siguió. Entróse. Quedó en la puerta como un niño regañado, inseguro. ¿De qué hacer con sus manos? «Mamá, por favor, no te lo tomes a mal». Heather realmente no quiso decir nada con eso. Su voz era temblorosa, baja, casi disculpándose. «No lo miré solo», dije en voz baja. «No tienes que explicar. Entiendo, por supuesto que entendía. Vi todos los movimientos calculados de Heather. Su total desprecio por mí, por la mujer que era dueña de esta casa. Y Daniel, mi hijo, tan cobarde, tan pasivo, tan poco dispuesto a defenderme. No levantó la voz. No trazó una línea. No dijo la única frase que más necesitaba. La verdadera angustia. No fue ser expulsada de mi habitación. Fue saber que mi propio hijo se quedó al margen y lo permitió algo en mí. Se apagó en ese momento. Se congeló sólido. No es que no sepa cómo luchar, cómo mantenerme firme. Simplemente ya no quería, porque una vez que tu corazón muere un poco, también lo hace la voluntad de luchar la distancia más grande del mundo. No es la muerte, es cuando tu propio hijo está frente a ti y no puede decir: «Mamá, esta es tu casa». Esa tarde, Heather llevó a sus padres a explorar el vecindario y hacer una compra en Costco. Sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Daniel no dijo nada sobre a dónde se dirigía, pero imaginé que se había ido a algún café para evitarlo. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a empacar.
No tomé mucho, solo lo esencial. Mi identificación, documentos importantes, algunas piezas de joyería, y esa foto en el marco roto, la envolví en una toalla suave y la metí con cuidado en mi Museum. El fondo de mi bolso. Ropa, artículos de tocador. Los dejé que se lo quedaran todo. Después de todo, no tenía ni idea de lo que vendría. Después, saqué mi teléfono y marqué a mi hermana Rosa. «¿Puedo pedirte un favor?» Mantuve mi tono. Lo más ligero posible. ¿Te acuerdas de ese servicio de limpieza que mencionaste hace un tiempo? Todavía tienes su número. Me gustaría contratar a alguien confiable para hacer una limpieza profunda en mi antiguo lugar en Oakland, pero estoy planeando mudarme de nuevo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Solo un segundo o dos antes de que su voz llegara, teñida de preocupación. «Grace. ¿Estás bien?» «Heather», dijo algo de nuevo. «Ustedes dos tuvieron una pelea, ¿no?» «Es nada serio», dije haciendo una pausa. «Solo quiero un lugar más tranquilo. Por un tiempo no dije más. Algunas cosas no necesitan ser compartidas, ni siquiera con tu propia hermana. Ventilar los trapos sucios de tu familia solo esparce más preocupación». Después de colgar, llamé inmediatamente a la compañía de limpieza y reservé un servicio completo para el día siguiente. Una vez que todo estuvo listo, cerré mi vieja maleta y salí silenciosamente del dormitorio. Mientras entraba en la sala, Heather y sus padres entraron por la puerta, principal, todas sonrisas, cargando bolsas de fruta y bocadillos de su viaje de compras. Heather se detuvo cuando me vio con la maleta, pero solo por un instante antes de mostrar su habitual sonrisa de plástico. «Grace, te vas de viaje, un ratito. Vas a quedarte con Rosa un tiempo». Su voz era dulce, pero sus ojos la traicionaban. Había un destello de triunfo. Allí el tipo de satisfacción engreída que decía: «¿Ves? Te vas justo como lo planeé». Pensó que estaba enfurruñada, que necesitaba unos días para calmarme, y una vez que lo hiciera volvería sigilosamente con el rabo entre las piernas, lista para servir de nuevo un malentendido, unas cuantas disculpas falsas, y las cosas volverían a ser como antes conmigo de vuelta en mi rincón callada y sumisa. ¡Qué broma! Ni siquiera me molesté en mirarla. Me giré hacia la entrada y comencé a cambiarme los zapatos. «Mamá, ¿de verdad te vasla?» Voz de Daniel. Me sobresaltó. Ni siquiera me había dado cuenta de que había entrado. Corrió hacia mí con el pánico escrito en todo su rostro, una mano a medio extender, pero Heather le dio una mirada sutil, una advertencia silenciosa, y así como así se detuvo paralizado, los ojos parpadeando de un lado a otro, como un hombre partido en dos. En la mirada de Heather solo vi desprecio y certeza. «¿A dónde crees que irás? No tienes dinero ni apoyo. Volverás arrastrándote. Y cuando lo hagas, decidiremos qué queda. Para ti, casi». Me rió la gente. Como ella nunca deja de presionar. Das un centímetro, toman toda la carretera hasta que estás presionado contra el borde, sin ningún lugar a donde pisar. No tiene sentido discutir. Con gente así la lógica no los cambiará. Solo la realidad lo hará. No respondí a nadie, no. Respondí a su falsa preocupación. Abrí la puerta y salí dejando atrás solo una frase: «Voy a volver a mi propia casa. Pueden arreglárselas desde aquí». Y con eso salí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, sellando la sonrisa quebradiza de Heather y el pánico inútil de Daniel abajo. El taxi ya estaba esperando. Me deslicé en el asiento trasero y observé cómo las luces de la calle se desdibujaban mientras nos alejábamos. No me sentí triste, ni mucho menos lo que sentí. Fue algo raro y ligero, como si finalmente hubiera dejado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Cuando tu corazón ha estado roto durante suficiente tiempo, no queda nada que romper. Llega un momento en la vida en que el dolor ya no trae lágrimas, solo silencio y claridad. Esto no fue un escape, fue un despertar.
La casa a la que regresaba estaba en un vecindario más antiguo en el lado oeste de Oakland. Había sido parte de un beneficio de vivienda cuando todavía enseñaba, y luego compré la escritura. Directamente. No era grande. 2 dormitorios. Un baño. Pero la ubicación era buena. El vecindario tranquilo. Los vecinos familiares. Lo más importante de todo, era mía. Completamente, verdaderamente mía. Por supuesto. Nadie había vivido allí en años. El polvo era espeso. El aire viciado con una humedad mohosa en el momento en que abrí la puerta. El olor a papel viejo y ventanas cerradas me golpeó como una pared. Pero no me importó. Seguía siendo el único lugar en el que quería estar al día siguiente. El equipo de limpieza llegó puntual. Pasaron toda la tarde fregando cada superficie, limpiando cada rincón, incluso aspirando el polvo de los alféizares de las ventanas, hasta que todo el lugar relució abrí cada ventana de la casa, dejando que la luz del sol y el aire fresco entraran inundando, ahuyentando los años de moho y sombras que se habían asentado por el desuso. Los muebles familiares seguían allí esperando silenciosamente en sus antiguos lugares. Los estilos estaban pasados de moda, los bordes desgastados. Pero cada rasguño y abolladura llevaban un recuerdo mío y de mi difunto esposo. Esta era mi verdadero hogar, un lugar que me pertenecía, y nadie podía echarme de él, ninguna Heather con sus sonrisas azucaradas, ningunos suegros intrusos actuando como la realeza, ninguna manipulación sofocante disfrazada de cuidado familiar. Comencé a arreglar la habitación de nuevo, pieza por pieza. Coloqué la foto de mi esposo en la mesita de noche, justo donde solía estar la orquídea que habían desechado. La moví suavemente al rincón más soleado del balcón. Y así como así, mi vida comenzó a sentirse mía. De nuevo me inscribí en una clase de pintura, al óleo en el colegio comunitario local, algo que había querido hacer durante años. Hice planes con algunos amigos jubilados, paseos matutinos por el lago, citas para tomar café, conversaciones, sobre todo, y nada. El aire se sentía más fresco, la risa se sentía real, incluso caminar se sentía más fácil. Por la noche preparaba una taza de té de manzanilla, ponía una película vieja, o leía algunas páginas de una novela que nunca había llegado a terminar. Cuando me cansaba, me acostaba temprano y dormía toda la noche. El insomnio que me había atormentado durante años se desvaneció. También lo hizo el dolor agudo que solía sentir en mi pecho como una piedra durante los primeros días. Daniel llamó varias veces. Su voz contenía la misma energía nerviosa de un escolar tratando de probar la paciencia de su maestro. «Mamá, ¿estás bien por allí? ¿Cuándo crees que podrías volver de visita?» Mi respuesta fue tranquila, pero firme como una piedra. «Estoy muy bien en mi propia casa. Cuida bien de Lucas». Cada vez que decía algo así, breve, claro, inquebrantable, una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, Daniel comenzó a entender, o tal vez, Heather le dio la mirada. Las llamadas disminuyeron. Luego se volvieron raras, eventualmente. Todo lo que quedó fueron los mensajes de texto obligatorios de vacaciones. Feliz acción de gracias, mamá, o el ocasional y seco como «Está tu salud». No me importó. Solía pensar que la felicidad en la vejez significaba ver a tus hijos felices, que su bienestar era tu recompensa. Pero ahora sabía que la verdadera felicidad es tener dinero en el bolsillo, paz en tu corazón, silencio en tus oídos, y lo más importante, libertad de las personas que creen que te poseen aquí, en esta pequeña casa. Mi vida estaba quieta, y la quietud nunca se había sentido tan bien Heather. Sin embargo, claramente no estaba lidiando bien su gran plan. Se había basado en que yo me desmoronara. Había contado con la soledad, la inconveniencia, los pequeños dolores de cabeza de la vida diaria, acumulándose hasta que yo corriera de regreso a ellos, dispuesta, desesperada, lista, para servir de nuevo,
Pero pasó un mes, no. Volví, no me quejé. No pedí ni una sola cosa. Su trampa se había accionado sin presa adentro. Al principio envió a Daniel a intentar persuadirme suave como una nube. Lleno de preocupación y culpa me mantuve firme, impasible. Luego finalmente se quebró. Me llamó ella misma desde la primera palabra. Lo escuché, ese tono meloso y susurrante, suyo el que usaba cuando estaba tratando de hacerse la dulce Grace. Estamos un poco preocupados. Sabes, contigo viviendo sola y todo. Lucas pregunta por ti todos los días. Respondí con un leve e indiferente. Y nada más. Hubo una pausa al otro lado. Y luego su tono cambió solo ligeramente, pero lo suficiente, un pequeño hilo de impaciencia. Apenas contenido se deslizó Grace. Sabes, desde que mis padres se mudaron, los gastos han subido. Mucho cuando estabas aquí. Al menos ayudabas, pero ahora estás viviendo sola, agradable y fácil. Y mientras tanto nosotros estamos aquí tratando de manejar todo solos. Ahí estaba la cola del zorro, finalmente asomando por debajo de la cortina de terciopelo. Heather mantuvo su rutina de voz suave pero aguda como: siempre la pierna de mi papá. Sabes, el doctor dice que necesita fisioterapia a largo plazo. No es barato. Y las lecciones de música de Lucas, su profesor. Quiere la matrícula del nuevo semestre para la próxima semana. Las cosas están realmente apretadas. En casa, en este momento, escuché con los labios curvados. En una leve sonrisa. Estaba dando vueltas con cuidado. Pero el objetivo era obvio. Dinero, mi voz. Era pareja. ¿Es así? Entonces supongo que es hora de que ustedes dos se sienten y elaboren un presupuesto adecuado. Silencio. Heather claramente no había esperado esa respuesta. Se atragantó con sus siguientes palabras. Su tono se endureció. No. Grace, quiero decir, tienes un buen ingreso de jubilación, ¿verdad? Tal vez solo por ahora podrías ayudarnos un poco. Somos familia. Después de todo, deberíamos cuidarnos. Unos a otros, familia. Repetí las palabras lentamente, dejando que la ironía flotara. En el aire, el día que tus padres se mudaron. ¿Quién fue el que me echó del dormitorio principal? ¿Quién metió mis pertenencias en un armario de almacenamiento? Y sonrió mientras decía: el principal es mejor para los ancianos. Curioso cómo nadie mencionó que éramos familia, entonces no iba a atandarme con rodeos. Mas lo expuse todo claro y tajante. Heather, mi pensión provino de toda una vida de trabajo duro y sacrificio, está destinada a mí solo. A mí ustedes dos tuvieron el descaro de mudar a sus padres a mi casa, a mis espaldas. Entonces lidien con ello. Ustedes tomaron la decisión. Ustedes viven con las consecuencias. Pero no esperen que yo cubra la cuenta antes de que pudiera decir otra palabra. Colgué, dejé escapar un largo suspiro para ellos. Ya no era una madre, era un cajero automático, sin fondo, siempre accesible, siempre agradable. Siempre se esperaba que diera con una sonrisa, mientras esta máquina estaba oficialmente cerrada para todos menos para mí. Y, cuando las palabras dulces fallaron, Heather hizo lo que Heather hace. Mejor cambió de táctica. Comenzó a mover hilos detrás de escena. Unos días después, recibí una serie de llamadas telefónicas una tras otra, todas de supuestos parientes. Primero, vino la tía de Daniel, toda santurrona y dramática, en el momento en que respondí. Grace, ¿qué te pasa? Escuché que te fuiste furiosa. ¿Qué estás pensando viviendo sola a tu edad? Daniel y Heather están haciendo lo mejor que pueden. Tú eres la madre. Aquí deberías tomar el camino correcto. No te rebajes a discutir con tu nuera. Luego, vino mi sobrina Ana. Su tono era más suave, más cauteloso. Tía Grace, Daniel me contó lo que pasó. Heather pudo haber cometido algunos errores, pero no te lo tomes tan a pecho. De acuerdo. Tu familia habla. Las cosas, solo estamos preocupados por ti.
viviendo sola, palabras amables. Pero el mensaje era el mismo. Yo estaba siendo difícil, mezquina, tal vez incluso egoísta. Al principio sentí un nudo apretado y familiar en mi pecho. Luego comencé a reír silenciosamente, amargamente. Todos habían sido alimentados con la versión de la historia de Heather. Ninguno de ellos preguntó qué pasó. Realmente, no querían. La verdad, solo querían que la madre hiciera lo que se espera que hagan las madres: tragarse su orgullo, dejarlo pasar y volver arrastrándose. No me molesté en discutir con aquellos que realmente parecían preocupados. Simplemente dije: gracias por preguntar. Estoy bien solo. Necesitaba mi propio espacio. Pero para los que claramente seguían el guión de Heather no me contuve. Ella está pasando por un mal momento. ¿Crees que? Yo lo tuve fácil. Él quería cuidar de sus padres bien, pero usó mi casa para hacerlo. Los mudó a mi dormitorio, y ahora también. Quiere mi dinero. Si crees que es tan santa, adelante, paga sus cuentas. Mi dinero no cayó del cielo después de algunas de esas llamadas. El coro de pacificadores comenzó a desvanecerse. Parecía que la pequeña campaña de relaciones públicas de Heather fracasó. Pero todo el episodio me recordó algo importante. Ya no podía permitirme simplemente reaccionar. Las palabras tienen peso, especialmente cuando se tuercen y se difunden a tus espaldas. Si Heather alguna vez decidiera volverse completamente manipuladora, podría fácilmente envenenar más. Oídos reescribir la historia hasta que yo pareciera la villana. Y no iba a permitir que eso sucediera. Necesitaba moverme estratégicamente, proactivamente. Así que comencé a prepararme silenciosamente, metódicamente una pieza. La vez primero, saqué mi viejo teléfono y revisé meses de mensajes de texto de Heather. Mensaje tras mensaje él mismo. Tema se repetía quejas sutiles sobre cómo no era lo suficientemente generosa, indirectas apenas veladas, de que debería estar pagando esto o cubriendo aquello. Tomé capturas de pantalla de cada uno, los guardé en una carpeta etiquetada. Luego llamé a una antigua vecina de la cuadra donde estaba mi casa de Oakland. Hablamos de cosas triviales y casualmente pregunté: «La casa debe sentirse animada desde que me mudé. Debe ser toda una escena por allí estos días». Ella ni siquiera dudó, bajando la voz como alguien que pasa un chisme del vecindario. Me contó todo Heather. Aparentemente tenía la costumbre de quejarse de mí en público, justo enfrente del edificio, a cualquiera que quisiera escuchar ella. Todavía se aferraba a esa casa. Decía que de todos modos iba a ser nuestra, parecía olvidar. La regla de oro de los vecinos entrometidos. Alguien siempre está grabando. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran algunos clips de voz en mi bandeja. De entrada su tono, sus palabras claras, como el cristal. También llamé a una vieja amiga mía, una abogada de familia jubilada. Ella había manejado suficientes casos relacionados con abuso de ancianos y explotación financiera como para conocer el terreno. Le dije que no planeaba llevar esto a los tribunales. Todavía no, de todos modos. Solo necesitaba entender mis derechos. Mi influencia necesitaba claridad. En mi cabeza y cartas en mi mano. Si volvían a por mí, si intentaban difamarme, estaría lista. No era una anciana ingenua que nunca había visto el mundo al comienzo del segundo mes. Las cosas comenzaron a desmoronarse, justo como lo había esperado, sin su sirvienta interna y cuenta bancaria. 24/7. La vida cuidadosamente seleccionada de Daniel y Heather comenzó a resquebrajarse. Las facturas se acumulaban. Yo no estaba allí para recoger los pedazos. En silencio. Heather seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Bolsos de diseñador, citas en sesiones privadas con su entrenador personal y tener a sus padres bajo el mismo techo. Eso no era el paseo gratis que imaginaba la pareja de ancianos. Era estricta, apegada a la rutina. Comían comida insípida, acostaban temprano y tenían poca tolerancia a su estilo de vida. A Heather le gustaba ver reality shows a todo volumen hasta altas horas de la noche.
Su padre se levantaba al amanecer caminando ruidosamente por el pasillo. Las tensiones aumentaron rápidamente. Comenzó a gritar quejándose de que su comida sabía a comida de hospital, poniendo los ojos en blanco ante sus constantes regaños sobre el desperdicio, las bolsas, el botox, la comida. Para llevar al principio se mordió la lengua. Luego dejó de fingir por completo. ¿Están ustedes aquí de visita o solo para volverme loca?, gritó una noche lo suficientemente alto como para que los vecinos la oyeran. Incluso comenzó a pelear con Daniel gritando sobre estar atrapada en un manicomio y a punto de perder la cabeza. Y Daniel, él se estaba quebrando bajo la presión, hasta que una noche llamaron a mi puerta, la abrí para encontrar a mi hijo pareciendo un fantasma, ojeras bajo, los ojos cabello enmarañado, camiseta arrugada como un trapo usado. Lo dejé entrarse, derrumbó en el sofá como alguien que no se había sentado en días, sus ojos estaban rojos, su voz vacilaba. «Mamá, no puedo hacer esto más». Contó todo el temperamento de Heather, sus padres, imposibles los problemas de dinero, el estrés, el insomnio, y finalmente, con un quiebre en su voz que casi me rompe el corazón, suplicó: «¿Puedes volver solo para ayudar por un tiempito o tal vez prestarnos algo, cualquier cosa? Nos estamos desmoronando por un momento». Algo viejo se agitó en mí, un destello de instinto maternal. Él seguía siendo mi hijo. Yo lo había criado, lo había amado, había creído en él. Pero ese destello no duró mucho. Fue sofocado por un dolor más profundo y frío. Decepción. Le serví un vaso de agua y esperé hasta que lo bebió. Luego hablé en voz baja, pero firme: «Daniel, tu vida es la que elegiste cuando tu esposa mudó a sus padres a mi casa sin preguntar, cuando ella me metió en el cuarto de huéspedes, como si yo no importara si hubieras dicho siquiera una palabra, solo una palabra para detenerlo. Esto no estaría sucediendo ahora. Elegiste el silencio, elegiste ceder. Así que ahora te toca elegir qué hacer con las consecuencias». Hice una pausa por un momento, dejando que mis ojos descansaran en la expresión congelada de Daniel. Luego agregué lentamente pero con firmeza: «En cuanto al dinero, no me pidas más, ve a casa y dile a tu esposa esto. Mi dinero es para mí, y solo para mí. No esperes ni un centavo más». Nunca. Los labios de Daniel temblaron como si quisiera responder, suplicar, tal vez protestar, pero no salieron palabras. Simplemente se quedó allí con la cabeza, gacha como un hombre que lo había perdido todo en una mala apuesta. Sabía que mis palabras herían profundamente, pero algunas cosas necesitan decirse claras y sin disculpas. La compasión en las manos equivocadas es una enfermedad, especialmente cuando se entrega a personas que te ven como un pozo sin fondo, que solo se acercan más para sacar más de ti, que ven cada acto de bondad no como gracia, sino como obligación. Cuanto más das, más toman hasta que no queda nada de ti más que polvo. Y silencio. Daniel necesitaba despertar. Cerré la puerta detrás de él y me quedé allí un rato con la espalda apoyada contra la madera, dejando escapar un largo y lento suspiro. Sí, mi pecho se sentía pesado, pero debajo de ese peso había algo, más algo firme, algo feroz. Claridad y resolución. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que necesitaba hacer. No por ellos, por mí. Levanté mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Hola, Tom. Soy Grace. Sobre lo que discutimos. La última vez he tomado una decisión. Quiero seguir adelante con la revisión del testamento». Hubo una pausa. Al otro lado pude escuchar su vacilación. La pausa cuidadosa de alguien que sopesa las palabras. «¿Estás segura, Grace? Sé que has estado incierta. Daniel es tu único hijo». Después de todo, mi respuesta llegó rápida, clara, inquebrantable. He tomado mi decisión. Algunas personas y algunos errores no valen la pena esperar. Tom no discutió su voz.
Cambió inmediatamente a su tono profesional. Me guió a través de los pasos legales para enmendar mi testamento, los documentos que necesitaría preparar el lenguaje, que lo haría hermético. Después de colgar, me senté en mi sofá en la cálida y tranquila luz de mi apartamento de Oakland. Simplemente miré la habitación durante mucho tiempo. Todo a mi alrededor era simple, pero era mío, y lo que poseía no era nada. 2 casas, una era este modesto pero bien ubicado apartamento, en Oakland, valorado en más de 300,000 la otra. Era la casa en la que Daniel y Heather vivían ahora en Berkeley. Una propiedad más grande, cercana a los $750,000 en valor de mercado. A eso se suman casi $100,000 en ahorros más anualidades y cuentas de inversión a largo plazo. Los ahorros, de toda la vida míos y de mi difunto esposo. Nunca, ni una sola vez, pensé que algo de eso iría a parar a nadie más. Daniel era mi único hijo, ¿a quién más se lo dejaría? Pero ahora, todo había cambiado. La debilidad de Daniel, la avaricia de Heather, su desprecio combinado por mí. Poco a poco habían erosionado la base de amor y confianza que había construido. Durante toda una vida dejarles todo esto, ya podía imaginar cómo lo derrocharían autos nuevos, bolsos de diseñador, los últimos iPhones, y un estilo de vida que siempre necesitaba más y más. Incluso podía imaginar a los dos volviéndose el uno contra el otro, peleando por quién se quedaba, cómo dividir el dinero. Yo después de que terminaran de heredar todo. Probablemente ni siquiera se molestarían en comprar una lápida, aunque no lo permitiría. No después de todo lo que había vivido, no. Después de todo lo que había ganado a la mañana siguiente. Llamé a Tom de nuevo. Tengo una decisión más. Dije, quiero vender. La casa de Berkeley, en la que viven para el mediodía, nos reunimos en su oficina. Colocó el contrato de autorización frente a mí. Lo leí con atención. Luego firmé mi nombre. Letra por letra. Sin mano temblorosa. Sin dudas legalmente tienes plena autoridad para vender esa propiedad, dijo Tom, deslizando los papeles en una carpeta. No tienen ningún reclamo. Eres la única propietaria. Y supervisaré personalmente cada paso de la transacción para asegurarme de que no puedan interferir acentilentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí alivio. El tipo de alivio que se asienta profundamente en tu pecho como una piedra, finalmente puesta a descansar esa tarde. Tom y yo fuimos en coche a la propiedad de Berkeley. Fuimos directamente a la oficina de administración de la propiedad. Estoy aquí para recuperar las llaves de repuesto, le dije al gerente con calma, entregando mi identificación, una copia de la escritura y una carta oficial de Tom. Y me gustaría eliminar a Daniel Monroe y Heather Monroe de la lista de ocupantes registrados. El gerente miró los documentos, las cejas levantándose, ligeramente. Saben que estás vendiendo la casa. Di una leve sonrisa. Lo sabrán muy pronto decirles. Habría sido una cortesía. No decirles eso era mi derecho. Esa noche contacté a una agencia inmobiliaria local de buena reputación y puse la casa a la venta, a un precio justo de mercado. La agente que enviaron era una mujer astuta y directa, que trabajaba rápido. Cuando descubrió que yo era la única propietaria sin hipoteca, sin cofirmantes, tuvo las fotos, el video del recorrido y el listado publicados en 48 horas. Todo manejado con precisión. Este lugar no permanecerá en el mercado por más de un mes, dijo con un gesto de confianza. Quiero que se vaya rápido, sin cabos sueltos. Le dije. Él sonrió. Los propietarios como tú son mi tipo favorito. El 9º día, después de la publicación, la primera visita estaba programada. Era un sábado por la tarde. Brillante. La agente llegó con una pareja joven, ansiosos compradores por primera vez, y entraron en la casa en la que una vez había volcado todo mi corazón. Heather resultó estar en casa ese día al principio. Solo merodeaba cerca del pasillo, observando con los ojos entrecerrados. Probablemente asumió que eran amigos de los vecinos de visita, hasta que la agente
Levantó la voz ligeramente en la cocina, hablando con un tono alegre esta. Propiedad. Está en una ubicación privilegiada sin gravámenes. Totalmente pagada a vendedor. Motivado. Es una casa de inicio perfecta para una familia joven. La cara de Heather se descompuso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso? ¿Para estar aquí? Ladró corriendo hacia la sala, plantándose firmemente en el medio. La agente, momentáneamente sorprendida, rápidamente se recuperó. Sacó la carta de autorización firmada y respondió con calma. Estamos aquí en nombre de la señora Grace Monroe. Ella es la única propietaria registrada de esta propiedad. Tenemos llaves y la administración ha verificado el acceso. La voz de Heather se agudizó que... Demonios, están hablando. Estamos viviendo aquí. La pareja parecía atónita. La mujer se inclinó hacia la agente susurrando. ¿Está todo bien? Pero la agente era una profesional experimentada, inquebrantable, firme. Todo está bien. El título está limpio. No hay contrato de arrendamiento ni retención de inquilino. Esta es una visita estándar. La tez de Heather cambió como una tormenta pálida, luego sonrojada, luego verdosa y manchada de rabia. Sacó su teléfono y comenzó a marcar furiosamente, sin duda llamando a Daniel. Mientras tanto, vecinos curiosos comenzaron a asomarse desde sus balcones y puertas. La noticia corrió rápido en esa comunidad, y ahora los rumores se confirmaban. Grace realmente está vendiendo el lugar. La tarde siguiente recibí la llamada. De Daniel su voz era tensa y llena de pánico. Mamá, ¿es esto algún tipo de malentendido? ¿De verdad estás vendiendo la casa? Ningún malentendido, respondí ligera como el aire, pero todavía vivimos aquí. ¿No puedes al menos pensar esto? Bien que hay. De Lucas, tu nieto está creciendo. Aquí ustedes mismos. Lo dijeron. Era temporal, dije con ecuanimidad. Así que quédense hasta el cierre. Luego múdense. Ya estoy en la segunda ronda de negociaciones. Probablemente deberían empezar a buscar. Hubo un largo silencio. Luego él murmuró, apenas por encima de un susurro. Heather está perdiendo la cabeza. No respondí. Deberían haberla perdido hace un año. No ahora en la tercera semana. La agente llamó Grace, dijo. Tenemos una oferta sólida, pago inicial. Completo, comprador en efectivo, listo para cerrar rápido. ¿Quieres asegurarla? Sí, dije sin dudarlo. El día en que el comprador vino a firmar Heather, finalmente explotó. Estaba esperando en la entrada del vecindario, bloqueando a la agente inmobiliaria y a la joven pareja con lágrimas corriendo por sus mejillas y pánico en su voz. Hemos vivido aquí durante tanto tiempo. ¿Cómo pudiste vender la casa sin avisarnos? Incluso llamó a la policía, gritando, sobre desalojo malicioso. Los oficiales aparecieron, echaron un vistazo a la escritura. Luego uno dio una respuesta cortante. Y sin emociones esto es propiedad privada. La propietaria registrada tiene el derecho legal de vender. Ustedes no son inquilinos. No están en el título. Tendrán que desalojar. Fue entonces cuando su rostro finalmente se desmoronó. Daniel apareció poco después, tratando de apartarla. Ella lo empujó y gritó. ¿Dónde estabas todo este tiempo, tu madre? Se ha decidido a echarnos. No mostré mi cara. Hice que Tom les entregara la notificación oficial en su lugar. Era breve y concisa. Esta propiedad ha sido vendida a todos los ocupantes. Sin título están obligados a desalojar en un plazo de 2 semanas. El incumplimiento resultará en acciones legales por desalojo forzoso. Esto no era venganza, era consecuencia. Me empujaron fuera del dormitorio principal y hacia el rincón. Simplemente les devolví el favor, mostrándoles la puerta. El drama de Heather había durado lo suficiente. Era hora de que saliera del escenario, una semana antes del cierre. Todavía no se rendía.
apareció en mi puerta. Con Daniel. Era una mañana dura y brillante. Cuando abrí la puerta, estaban allí, al pie, de mis escalones. Daniel con aspecto demacrado. Heather escondida detrás de unas gafas, de sol de gran tamaño con los labios apretados. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Daniel en voz baja como un niño esperando ser regañado. No los invité a entrar. Me quedé en el umbral con la mano agarrando el pomo de la puerta como si fuera un límite, que no estaba dispuesta a dejarles cruzar. Heather se quitó las gafas de sol revelando ojos rojos e hinchados. Su voz era tensa, quebradiza. «Grace, realmente no tenemos a dónde ir. Nos equivocamos de acuerdo. Solo piensa en Lucas. Está acostumbrado a esta casa, al menos déjalo quedarse. Él se mudará solo. Deja que el niño se quede donde se sienta». Seguro su tono era suplicante, su rostro la imagen del arrepentimiento humillado. Incluso dejó caer 2 gruesas lágrimas por sus mejillas como si finalmente estuviera lista para arrepentirse. Tal vez meses atrás, eso habría funcionado conmigo. Ya no son 2 adultos completamente maduros, dije con ecuanimidad. No me digan que no pueden encontrar un alquiler. Esto no se trata de que Lucas necesite un hogar. Esto se trata de que ustedes no quieren enfrentar las consecuencias, Heather. Se mordió el labio con fuerza. Las grietas en su actuación comenzaron a mostrarse. ¿Así que realmente vas a ser tan desalmada? Siseó. La miré directamente, a los ojos con voz como de cristal. ¿Desalmada? Repetí. ¿Fue desalmado cuando mudaste a tus padres a mi casa y me metiste en el cuarto de huéspedes sin decir una palabra? Ella no dijo nada. Simplemente se giró en silencio hacia Daniel. Él tragó saliva su voz. Apenas era audible. «Mamá, solías decir que todo lo que querías era que fuéramos felices, que estuviéramos juntos». Asentí. «Sí», dije, «eso. Pero ahora mismo ustedes juntos no me incluye a mí. Lo que buscan. No es una madre, es un plan B, una ama de llaves, un fondo de emergencia, y ya terminé de interpretar esos papeles». Me acerqué al costado y saqué un sobre sellado. «Esta es la carta formal de Tom. La venta de la propiedad se ha cerrado. El título. Ahora pertenece a los nuevos. Propietarios tienen 5 días para desalojar. Si no, los compradores presentarán una demanda de desalojo forzoso». Daniel tomó el sobre y se quedó allí aturdido, como si le acabaran de entregar un veredicto. La máscara de Heather cayó por completo. «Eres tan cruel», espetó con voz chillona solo. «Espera cuando estés vieja enferma sola. Veamos quién está ahí para ti». Enfrenté su mirada con ojos tranquilos y serenos. Preferiría envejecer sola que estar en una casa llena de familia que me trata como un cajero automático hasta que no quede nada. Hice una pausa. Luego agregué una nota final. «No te preocupes, no te necesitaré. Ya he hecho todos mis planes para la jubilación». Heather no dijo nada más. Simplemente se giró y cerró la puerta. Del auto tan fuerte que las ventanas temblaron, el motor chirrió al arrancar, las llantas chirriando como un niño enojado haciendo una rabieta. Daniel se sentó en el asiento del pasajero. Ni siquiera miró hacia atrás. Después de ese día nunca. Recibí otra llamada de Daniel. No más mensajes de voz a medias de Heather. Tampoco del tipo mezclado, con falsa preocupación y agendas ocultas. Solo un breve mensaje de texto de mi agente inmobiliario. Han comenzado a empacar. Pero está claro que no tienen a dónde ir. Están preguntando si considerarías posponer la entrega. Respondí con 2 palabras absolutamente no. Viernes por la mañana. Recibí una llamada del abogado del comprador confirmando que el equipo de mudanza estaba programado. Para llegar al día siguiente, si la casa no está desocupada, dijo claramente, iniciaremos procedimientos formales para el desalojo forzoso. Colgué y me senté junto a la ventana un rato, observando cómo el viejo árbol de acacia afuera se mecía suavemente con el viento. Ese árbol
Había visto pasar muchas estaciones, ahora era testigo de la limpieza final de la mía para el mediodía del día siguiente. El chat grupal del vecindario se encendió. La esposa de Daniel está afuera gritándole a los de la mudanza. Escuché que Grace finalmente vendió la casa. Les dije que nadie regala una casa así gratis. Un vecino incluso filmó un breve clip y me lo envió allí. Estaba Heather pisoteando la acera con un par de tacones completamente inapropiados, gritándole a los de la mudanza: «Tengan cuidado con esa caja que tiene mi cuidado de la piel, no toquen ese gabinete». Dije: «No lo toquen». Daniel estaba agachado junto a la pared al teléfono pálido y derrotado, rodeado de cajas a medio sellar y ropa esparcida. Lucas estaba sentado en silencio con un perro pequeño en su regazo, observando todo desarrollarse sin decir una palabra en cuanto a los padres de Heather, los mismos, que una vez se habían recostado con aire de suficiencia en mi dormitorio principal, ahora estaban agachados en el pasillo tratando de sellar con cinta unas cuantas sillas viejas. Sus rostros estaban tensos, ansiosos. Nadie los estaba ayudando, porque nadie les debía. Nada se decía que habían encontrado un apartamento estrecho y caro, sin ascensor en los suburbios, apenas suficiente espacio para acostarse su exilio suburbano. Las actividades extracurriculares de Lucas tuvieron que cancelarse después de incumplir con su hipoteca a principios de ese mes. Ya estaban viviendo de tarjetas de crédito. Heather y Daniel peleaban cada vez más. Primero ella lo culpó por no detener a su madre, luego vino la culpa. Mis padres hicieron todo esto por nosotros. Y finalmente, el verdadero veneno. Dijiste que esa casa sería nuestra. Eventualmente. Daniel no dijo nada, porque cuando sabes la verdad, pero eliges ignorarla una y otra vez, llegará un día en que tu cobardía exija el pago. Una vez que todo estuvo resuelto, fui a Yago sola. El sol era cálido, la brisa suave. Unos cuantos patos se deslizaban por el agua como si nada hubiera pasado. Nunca me senté en un banco con los dedos alrededor de una taza de café caliente, la otra mano descansando en el borde de mi bufanda, una vieja regalada por mi difunto esposo, desgastada pero aún cálida. Nunca creí realmente que podría superar todo esto, no porque me faltaran los medios, sino porque nunca pensé que encontraría la fuerza. Pero una vez que tu corazón se endurece, te das cuenta de cuánto has estado cargando, solo para mantener una paz, que ni siquiera era tuya, para mantener sembrar esa casa. No me dejó sola, me liberó. Tom ya me había ayudado a establecer un fideicomiso cerrado, asegurando mis gastos de manutención, atención médica y cuidados a largo plazo. Incluso incluí una cláusula de donación. Una parte de mis fondos se destinaría cada año a la asistencia legal de California, para mujeres, apoyando específicamente a aquellas a las que se les negó el control sobre sus propias finanzas en el matrimonio y la familia. No estoy aquí para rescatar a Daniel, y no perderé tiempo tratando de castigar a Heather. Estoy aquí ahora para apoyar a las mujeres que realmente lo necesitan. La vida en la comunidad se animó, me uní a algunos grupos de actividades locales. Hice una amiga, Lillian, una compañera viuda con un gato, rescatado llamado Daisy. Caminamos juntas a menudo, y ella siempre dice: «Me gusta la forma en que caminas, como si todavía tuvieras algún lugar importante al que ir». Y lo tengo. Comencé a viajar, nada extravagante, solo. Viajes en tren a pequeños pueblos costeros. Llevo mi cuaderno de bocetos, una sombrilla de papel, tomo fotos. Luego me compro una porción de tarta de queso con crema de camino a casa, como recompensa. Nunca he vivido tan sencillamente y nunca tan plenamente en cuanto a ellos no me he puesto en contacto. A veces Daniel envía un mensaje de texto: «Mamá, nos mudamos». Lucas sigue preguntando cuándo vendrás a verlo y yo respondo: «Iré de visita». Lo extraño también porque todavía amo a mi hijo, todavía amo a mi nieto, pero ya no compartimos la misma vida. Y eso está bien. Mi mundo es tranquilo ahora. Finalmente, innegablemente mío. Esa noche me senté en el sofá y abrí un viejo álbum de fotos. Una foto me llamó la atención. Una yo más joven sosteniendo al recién nacido Daniel en mis brazos.
sonriendo con una especie de esperanza pura y brillante. Le devolví la sonrisa, toqué ligeramente la página y susurré: «Hiciste lo mejor que pudiste, está bien dejarlo ir ahora». Me cubrí con la manta, mientras el atardecer se derramaba por las ventanas como una pintura, y pensé: la verdadera felicidad no es cuántas personas se sientan a tu lado, es cuando finalmente dejas de encogerte para mantener a las equivocadas.